Y bueno, muy buenos días a todos. En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo, y muy especialmente para la licenciada Josefina Blanco, para obtener su título de Magíster en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural. Saludamos y damos la bienvenida al director de la tesis, el doctor Roberto Bustos Cara, quien además es el director de nuestro programa de posgrado, y a los integrantes del jurado de tesis, la doctora Carolina Feito de la Universidad Nacional de La Matanza, el doctor Andrés Barsky de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la doctora Amalia Lorda, nuestra jurado local. El título de la tesis es Las ferias como estrategias de acción colectiva, reproducción social económica y desarrollo territorial, el caso de la Feria Regional Barrio Bonacina de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. La tesista, Josefina Blanco, es licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Sur y actualmente se desempeña como personal no docente en esta universidad. Su director, Roberto Bustos Cara, es doctor en Geografía por la Universidad de Bordeaux III en Francia, posee categoría 1 de docente investigador y actualmente es profesor extraordinario categoría consulto de la Universidad Nacional del Sur. Es director del programa de posgrado del Departamento de Geografía y Turismo, miembro de número de la Academia Nacional de Geografía desde el año 2000 y se desempeñó como decano del Departamento de Geografía en diferentes periodos. En cuanto a los jurados, María Carolina Feito es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET y JTP en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, miembro del Núcleo Argentino de Antropología Rural y miembro de la Asociación Iberoamericana de Antropólogos en Red. Por su parte, Andrés Barsky es magíster en Ciencias Sociales con mención en Estudios Agrarios por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Argentina, y doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor adjunto en la Universidad de General Sarmiento, es coordinador de investigación en el área de ecología en el Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, y miembro del comité académico del Programa de Estudios Urbanos de este instituto. Es también miembro del comité consultivo de la Fundación Metropolitana de Buenos Aires. Voy a hacer una pausa porque hay alguien que tiene un micrófono abierto. Es Cintia, Perdón. que no se debe estar dando cuenta. Ahí está, discúlpenme, continúo. Y bueno, y para finalizar entonces, perdón por la interrupción, Amalia Lorda, nuestra jurado local, es magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, y realizó una formación postdoctoral en Sociabilidades Rurales a través del montaje de films de investigación en la Universidad Toulouse-Le Mirail, Francia. Posee categoría 1 de docente investigador y se desempeña desde 2020 como coordinadora argentina de la Red de Investigación Internacional Agriterris. Es profesora titular con dedicación exclusiva en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, es directora de la Maestría Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Local en esta universidad y es directora de proyectos de investigación, tanto nacionales en la Universidad Nacional del Sur como internacionales dentro de la red Agriterris. Además, es especialista externo en la evaluación de la convocatoria Promoción SIC 2019 del CONICET. Ahora sí, presentados entonces los participantes de la defensa, doy la palabra a la licenciada Josefina Blanco para que comience con su exposición, para la cual dispone de alrededor de 45 minutos. Así que Josefina, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla para todos. Bueno, ahí lo pueden ver bien. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar mi tesis de Magíster en PLIDER, que su título es Las ferias como estrategias de acción colectiva, reproducción social económica y desarrollo territorial, el caso de la Feria Regional Barrio Bonacina de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Para la presentación, está pensada en 4 etapas. La primera etapa es la introducción,
que tiene que ver con el planteamiento del problema de investigación, los objetivos y las hipótesis. Luego vamos a ver el marco teórico y metodológico que se utilizó para todo el trabajo de investigación. Luego nos vamos a meter en el estudio de caso, que es la Feria Regional Barrio Bonacina, y vamos a concluir con las conclusiones. En cuanto a la introducción, cuando nos planteamos cuál es este problema de investigación, es decir, cuando queremos ver cuál es el objetivo de esta investigación, por qué se hizo ese recorte, lo que hicimos fue, reconocer a las ferias como espacios o canales alternativos de comercialización, ¿sí? Es decir, como aquellos lugares donde pueden comercializar sus productos aquellas personas que se encuentran excluidas del circuito formal de trabajo. Si nosotros pensamos que la economía tiene dos dimensiones, está la economía formal y la economía informal, todas aquellas personas que no pueden acceder por distintos motivos a la comercialización de sus productos en estos canales formales, acceden de esta forma a estos canales alternativos como son las ferias para poder colocar sus productos y obtener con eso un ingreso, ¿sí? A su vez, también reconocemos a las ferias como espacios sociales, es decir, dejamos de ver las ferias como espacios estrictamente económicos donde existe un ambiente o un ámbito de compra y venta y empezamos a ver como un espacio social, es decir, como un proceso de organización colectiva, donde se reúnen consumidores y feriantes y donde comparten saberes, conocimientos, experiencias y demás. Y a su vez, esto también es una estrategia que se utiliza cada vez más como intervención local, tanto del Estado municipal, provincial como nacional, para contribuir al desarrollo rural o a la integración territorial. Por otra parte, también reconocemos a las ferias como aquellas que nos permiten construir prácticas sociales alternativas. Y estas prácticas, a su vez, pueden ser encuadradas tanto en el marco de la economía social como de la economía popular. Por otra parte, también vemos que a partir de la década de los 90, en Argentina, hubo una proliferación de las ferias que están vinculadas a la agricultura familiar, es decir, que son las ferias de los pequeños productores, que se conocen como las ferias del productor al consumidor o como las ferias francas, o también quizás han escuchado como las ferias verdes. Por otra parte, en Argentina vemos que luego de la crisis del 2001 hubo una expansión muy grande de ferias comerciales urbanas. Y esto también, no sé si ustedes recuerdan, pero tiene que ver con los clubes del trueque, que también empezaron a haber cada vez más ferias. Y estas ferias que también no solamente se dedicaban a la comercialización de productos frescos o productos elaborados en el momento, sino que también tenían que ver con ferias en donde se comercializaba indumentaria, artículos usados, productos de almacén, de bazar y demás. Y por último, también el reconocimiento de estas formas de comercialización alternativa que utilizan las poblaciones migratorias. Y esto también tiene que ver con nuestro estudio de caso, como vamos a ver más adelante. La Feria Regional Barrio Bonacina es una feria de inmigración boliviana, por eso es muy importante rescatar todas estas tradiciones culturales que existen en estas poblaciones migratorias y que llevan a cabo estos canales alternativos de comercialización. Por lo tanto, el objetivo general va a ser analizar la incidencia de las ferias como formas de acción colectiva y estrategias de reproducción social económica en el desarrollo local de un determinado territorio a partir del estudio de caso de la Feria Regional Barrio Bonacina. También quiero comentar que el estudio de caso fue seleccionado, dado que yo soy estoy criada y nacida en la localidad de Mayor Buratovich, que es una localidad que es vecina a la localidad de Luro, que es donde se encuentra hoy en día la Feria Regional Barrio Bonacina. Por eso también es el por qué se hizo este recorte de esta realidad de las ferias. En cuanto a las hipótesis, se plantearon dos. Por un lado, la Feria Regional Barrio Bonacina le permite a los productores la conformación de un espacio de encuentro e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias, donde construyen otra economía, la economía social y solidaria.
Y la segunda hipótesis, las ferias no son solo estrategias de comercialización para generar ingresos monetarios, sino que también permiten la permanencia de los productores dentro de sus sistemas productivos y sociales, logrando su reconexión con el territorio. Estas dos hipótesis son las que vamos a intentar demostrar a lo largo de todo este trabajo de investigación. La segunda parte tiene que ver con el marco teórico y metodológico que se utilizó para todo el trabajo de investigación. Brevemente les voy a comentar el marco teórico, que por cuestiones de tiempo no puedo desarrollar por ahí con más precisión, pero para que por ahí entendamos algunos términos, se parte del concepto de ferias como circuitos cortos de comercialización, ¿sí? Esto nos permite involucrar también la noción de territorio, es decir, no tener solamente en cuenta el entorno, la dimensión geográfica, sino también la dimensión social, económica, cultural, política, institucional de ese territorio. Lo que esto también nos va a permitir es la inserción de los pequeños productores en ese territorio como actores claves y protagonistas de esta feria, junto a otros emprendedores que pueden ser encuadrados en el marco tanto de la economía social y solidaria como de la economía popular. Estos tres actores, también lo que nos permiten ver es su acción colectiva en el territorio a través de un análisis de la acción territorial, y a su vez de este estudio lo que vamos a ver son estas estrategias, estas prácticas que ellos realizan para su reproducción social y económica, que vamos a ver que existen dos tipos, hay estrategias simples y ampliadas, que tienen que ver con esta temática. Y a su vez, para poder trazar finalmente las trayectorias sociolaborales de estos actores, de estos feriantes en ese territorio. Por otra parte, también la noción de territorio, esto que decimos de la construcción social, es decir, poder situar los actores sobre ese territorio en disputa, nos va a permitir ver las relaciones que hay entre circuitos cortos de comercialización y el desarrollo territorial. Para eso vamos a utilizar el concepto de desarrollo local o territorial de Rosenblum, dado que es un concepto multidimensional que nos permite ver entonces todas las dimensiones que tienen que ver con esta feria y con el territorio en la cual se encuentra ubicada. Nos permite movilizar conceptos como cohesión social, cohesión territorial, estrategias de desarrollo desde abajo, ver el capital social, la identidad territorial y el proceso de aprendizaje que también se va a poder visualizar a lo largo de toda la feria. Esto siempre acompañado del proceso de patrimonialización, que como verán también es la afinidad cultural que vamos a encontrar entre esta población, entre los migrantes bolivianos, que son los que conforman la feria, y vamos a ver cómo en su proceso no solamente ellos se reconocen, ¿sí?, como una comunidad protagonista de esa feria, sino que también logran un reconocimiento externo, que eso hace que también puedan mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, vamos a ver la feria como un proceso, no como un evento particular, y también como un hecho social, ¿sí? No solamente viendo la parte estrictamente económica, sino todos los aspectos sociales que hacen a esa feria. Todo esto lo vamos a movilizar para ver nuestro estudio de caso, que es la Feria Regional Barrio Bonacina. La metodología va a ser de tipo, o la que se utilizó, mejor dicho, fue de tipo cuantitativa. Se hizo primero una revisión y un análisis bibliográfico, luego se hicieron entrevistas en profundidad a informantes claves, como fueron los pequeños productores y feriantes de origen boliviano, los comerciantes locales del barrio Bonacina, que también son feriantes, los agentes de extensión del INTA, los miembros de la Comisión Directiva de Feriantes, los integrantes del Honorable Consejo Deliberante de Villarino. Esto se hizo a partir de distintas visitas a la feria y a su vez también se hizo una observación directa sobre el terreno en estas visitas, la revisión de periódicos, la utilización de datos censales y un relevamiento a través de 180 encuestas semiestructuradas y entrevistas a feriantes, es decir, que se relevó cada uno de los puestos de estos feriantes, y también se hicieron encuestas semiestructuradas a consumidores. Y se utilizó un diario de campo donde se fueron registrando todas las observaciones y por ahí también las sensaciones o las emociones tanto mías como de los feriantes, de los consumidores y de los protagonistas de esta feria. Y a su vez se optó por el estudio de caso, que como les dije es la Feria Regional Barrio Bonacina.
Ahora sí, nos metemos en la feria y lo primero que nos preguntamos es ¿dónde se encuentra? La feria está ubicada en la localidad de Pedro Luro, que es una localidad que se encuentra en el partido de Villarino, ¿sí? Al sur de la provincia de Buenos Aires. A su vez, el partido de Villarino integra junto al partido de Patagones, ¿sí? No todo el partido, sino que son porciones y fragmentos de ambos partidos, integran el Valle Bonaerense del Río Colorado. Y esa es nuestro área de estudio. ¿Por qué? Porque este área es un área de riego, ¿sí? Tiene sistema de canales artificiales que proveen de riego para toda esta zona, para los distintos cultivos que se desarrollan. Pero el principal cultivo que se desarrolla es la cebolla, siendo este área, esta zona, uno de los mayores productores de cebolla en la Argentina, dado que aporta el 85% de exportaciones de este producto en fresco. Y eso se debe a las excelentes condiciones que tiene de clima, de suelo y también de infraestructura, tanto, como dije, de riego como también de empaque, porque los galpones de empaque también se encuentran ubicados en esta zona, por lo tanto eso permite que se logre un producto de calidad y a costes competitivos y que el producto ya salga embolsado directamente para la comercialización, ya sea para la exportación o por el mercado interno. Y otra característica muy importante que tiene el cultivo de la cebolla es que implica una gran generación de empleo, es decir, es intensivo en riego, pero a su vez es intensivo en mano de obra. Y esto hace que hace muchísimos años este cultivo venga acompañado de una importante inmigración de principalmente Bolivia y luego de Chile y Paraguay. Entonces, esto lo que nos plantea es justamente estudiar el cultivo de la cebolla y el mercado de trabajo, dado que se observó un crecimiento paralelo entre ambas, es decir, entre el desarrollo de la actividad y la inmigración boliviana resultante, digamos, de esa propia actividad. Y esto comienza en los fines de los 70, cuando empiezan a llegar las primeras inmigraciones bolivianas a la zona y se van radicando y se dedican principalmente en este cultivo. Esto es importante mencionarlo porque ellos son los protagonistas de esta feria. Entonces, vemos ahora cómo surge esa feria. Esta feria surge en el año 2009 y es por una iniciativa de pequeños productores, ¿sí? Que eran hortícolas y que se dedicaban principalmente al cultivo de cebolla, y que en ese momento estaban atravesando una crisis económica. Con esto nos referimos cuando son años de precios bajos o de malas cosechas, que hace que sea necesario buscar una actividad alternativa para no solamente obtener un ingreso adicional, ¿sí? Un ingreso para subsistir, sino también para permanecer en la actividad. De esta forma, ante esta situación, una de las productoras que tuvimos la suerte de entrevistarla y que es pionera de esta feria, se instala, digamos, bajo este contexto, se instala en la calle 5 del barrio Bonacina y comienza a vender, a comercializar la verdura que tenía excedente de su campo desde la caja de su camioneta. ¿Por qué se instala en la calle 5 de este barrio? Primero porque este barrio es un barrio de inmigrantes bolivianos. Y a su vez, en este barrio y sobre esta calle 5 se encuentran los cuadrilleros, que son las personas que llevan a los jornaleros a trabajar al campo, los llevan en un colectivo, ¿sí? Los reclutan, los llevan, hacen sus labores en el día y los vuelven y regresan, digamos, a la localidad. Los llevan y los traen. Por eso es importante porque sobre esta calle viven los cuadrilleros, que son quienes pagan a su vez a estos jornaleros los días domingos. Algunos pagan los días sábados por la noche y otros los días domingos. Y justamente esa es una de las justificaciones de por qué se hace la feria un día domingo, y es por la cantidad de gente que está haciendo fila en las casas de estos cuadrilleros para poder recibir el pago por las tareas que hicieron durante la semana. Fíjense que acá está marcada la feria, más adelante también lo vamos a volver a observar. La feria tiene una forma de T, ¿sí? Esta feria ocupa varias calles cuadras de la calle 5 y algunas cuadras de la calle 8. Luego, en el año 2010,
cuando otros productores y otros emprendedores vieron que esta mujer empezaba a comercializar productos sobre la vía pública, se empezaron a acercar y todos empezaron a poner distintos puestos y a comercializar sus productos. Y esto ocasionó un crecimiento desbordado de la feria porque funciona sobre la vía pública, es decir, sin ningún tipo de regulación. Ellos venían, instalaban sus puestos y comenzaban a comercializar. Y eso generó conflictos porque se peleaban por el espacio. Comenzaron a haber conflictos porque justamente se disputaban por el espacio público y porque querían estar por ahí en algunas calles y en algunos lugares, digamos, de preferencia. El municipio en ese momento comenzó con la intención de regularla, pero con poco éxito. Luego, en el 2011, continuaron las reuniones con los feriantes y el municipio, pero también siguieron existiendo muchas dificultades y pocos avances. Recién en el año 2013, el municipio logró un proceso de regulación de la feria cuando comenzó a hacer reuniones por comisiones. Ellos se juntaban todos los miércoles y se juntaban un miércoles, por ejemplo, con los que venden frutas y verduras, al miércoles siguiente con los que venden indumentaria, al miércoles siguiente con los que venden productos de electrónica y así. Fue con el tiempo, en el 2014, se logra la primera comisión de feriantes y la ordenanza municipal número 2746, que es la que la regula actualmente. Y más tarde, en el año 2017, esta comisión de feriantes logró también la personería jurídica bajo el nombre Asociación Civil Feria Regional Barrio Bonacina. También una cosa importante es que desde el año 2014 hasta el 2017 se sucedieron dos comisiones. La primera fue en el 2014, después en el año 2017 hubo elecciones y hubo una nueva comisión que se eligió por asamblea, y luego en el año 2018 hubo una tercera comisión que también se eligió por asamblea. Y en el año 2019, esto es importante porque en la ordenanza municipal lo que hace es reconocer como viable la feria sobre la vía pública, pero a su vez se firma un acta de compromiso donde el municipio se compromete a ceder un predio en el barrio Los Manzanos, que está muy cerca de ahí de donde funciona la feria, y los feriantes también se comprometen a trasladarse a esa feria, a ese predio, una vez que el predio ese esté en condiciones. Al momento en el que nosotros terminamos el trabajo de investigación, la situación era que el municipio en ese año, en el 2019, había cedido el predio y los feriantes habían comenzado a acondicionarlo para luego posibilitar este traslado. Hoy en día el traslado ya se hizo efectivo a partir de este año y la feria está funcionando en este nuevo predio a unas más o menos 5 cuadras de donde funcionaban antiguamente, que era esta calle 5. Acá algunas fotitos para que vean la feria, cómo estaba sobre la vía pública, la distribución de los puestos. También algo importante es que todos los comercios que están sobre esas calles también participan de esa feria, son feriantes y sacan sus artículos afuera y también comercializan. Acá tenemos otro puesto más que es también de comerciantes. Fíjense esto que funcionaba, bueno, sobre la vía pública, que era muy importante también el riego para que los días que haya viento no huele tierra. Y los puestos también los vamos a ver más adelante. En cuanto a la generación y evolución de la acción colectiva, es muy importante ver cómo se generó esa acción colectiva y cómo se sostuvo en el tiempo. La acción se genera en el año 2009 por esta acción espontánea de esta productora que decide comenzar a comercializar sus productos, sus hortalizas excedentes sobre la calle 5. Luego, en el año 2010, cuando otros productores y otros emprendedores ven esta posibilidad, se acercan y comienzan a colocar también sus puestos sobre esta vía pública
para poder comercializarlos. Y acá se observa cómo comienzan a reproducir los paisajes de los mercados bolivianos. Y esto de que compartan una historia en común, una identidad y un sentido de pertenencia. Acá podemos hablar de una acción colectiva propiamente dicha. Más tarde, en el año 2014, vemos que esta acción colectiva se organiza a través de la Comisión de los Feriantes y finalmente, entre el año 2014 y 2018, vemos cómo esta acción colectiva logra institucionalizarse a través del estatuto, de la conformación de la asociación civil y de la ordenanza municipal. Todo esto también es posible debido al proceso de patrimonialización que realizan estos protagonistas, estos actores en el territorio, que tiene que ver con esto que mencionábamos antes de su sentido de pertenencia, su identidad cultural, el autorreconocimiento y el reconocimiento externo también que se genera en la propia comunidad al participar de esta feria. Ahora vamos a ver la caracterización de la feria, del espacio ferial. Vamos a empezar a ver la feria no solamente como un espacio de comercialización, sino también como un espacio social y concreto, donde vamos a ver cómo empieza a haber interacción social, encuentro y socialización entre los actores. Esto fue posible gracias a un relevamiento que se realizó de 180 encuestas a todos los puestos de los feriantes, que se realizó desde octubre del 2019 hasta febrero del 2020. Y también gracias a todas las visitas que hicimos, donde también fue posible sacar las fotos y entrevistarse con los protagonistas. Acá tenemos un ejemplo de la encuesta que se hizo. Y esto nos permite entonces analizar el desenvolvimiento cotidiano de la feria y la caracterización de este espacio ferial desde sus múltiples dimensiones de análisis. Comenzamos con la primera dimensión, que es la físico-estructural, y vemos que el emplazamiento urbano es que la feria está ubicada en el barrio Buenacina de la localidad de Pedro Luro. A su vez, vemos que está ubicada sobre la vía pública, en la calle 5 y 8, esto que les contaba en forma de T. Lo más importante es que sobre la calle 5 se ubicaron los que serían los más antiguos, los fundadores, ¿sí? Los que están hace más de 10 años, y sobre la calle 8 se ubican siempre los más nuevos y los que van llegando y se van incorporando a esta feria. El tamaño de la feria ronda entre los 160 y 180 puestos cada jornada ferial, alcanzando los 200 puestos en temporada. Esto es en la época de cosecha de cebolla, que va más o menos desde diciembre hasta junio-julio de cada año. La frecuencia semanal, los días domingos, de 7 a 14 horas en verano y de 9 a 16 en invierno. Cuando analizamos los tipos de puestos, son puestos ambulantes de 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Acá vamos a ver algunos puestos que utilizan sus propios vehículos para exponer sus productos y también la importancia, bueno, que cada uno de los feriantes tiene que hacerse cargo de su estructura del puesto. Entonces llevan distintas sombrillas o toldos, ellos se tienen que hacer cargo del armado y el desarmado de ese puesto todos los domingos y protegerse de los vientos, del sol y demás. Vemos que es muy común el uso de los vehículos también. Por otra parte, cuando analizamos la dimensión sociodemográfica, vamos a analizar el género de estos feriantes y vemos que el 65% de los feriantes son mujeres. Esto lo que nos demuestra es la inserción de la mujer en este ámbito laboral, siendo encargada de la comercialización. Y también esto tiene que ver porque la mujer boliviana es también reconocida por su perfil comercial, es muy buena en la parte de comercialización, por eso es que también se hace cargo de esta parte, y también se observa una estrategia de complementación de ingresos familiares, es decir, las mujeres logran insertarse en la feria y también esto es una estrategia que ellas utilizan para generar un ingreso adicional para sus familias. En cuanto a las edades de los feriantes, vemos que el 63% de los encuestados son mayores de 40 años. Esto también nos indica esta inserción laboral de mujeres mayores de 40 años, que tiene que ver con dos cuestiones. En un momento ellas nos mencionaban que ya no podían trabajar en el campo porque tenían problemas de salud, que habían trabajado varios años, entonces esto les permitía también continuar trabajando en este ámbito. Y a su vez, también es esto que decíamos antes, la estrategia de complementación de ingresos familiares,
por ahí lo que nos contaban también era que por ahí luego de los 40 y más alivianadas por ahí de la crianza de sus hijos, también tenían esta posibilidad de acercarse a la feria para realizar esta actividad y generar un ingreso adicional para sus familias. En cuanto a la nacionalidad de los feriantes, vemos que el 86% de estos feriantes son de nacionalidad boliviana. Y en cuanto a la procedencia, observamos que el 75% son de la misma localidad, de Pedro Luro. Por ahí llama la atención que acá hay un 6% que son de la localidad de Bahía Blanca, que es un partido vecino, y esto fue posible dado que cuando se inicia la feria y estos feriantes comienzan a comercializar, no existía aún la ordenanza del año 2014, porque luego de esa ordenanza queda prohibido que haya feriantes que no sean del Valle Bonaerense del Río Colorado, que recordemos que es el partido de Villarino, que serían estos tres pueblos, Luro, Escazú y Buratovich, y el partido de Patagones. Continuamos con la dimensión comercial y vemos que los tipos de relaciones laborales, el 68% es familiar. Luego tenemos un 30% unipersonal, es decir, que hay una sola persona en el puesto, y por último un 2% que es asociativo. Este 68%, a su vez, un 31% son matrimonios y parejas. Nuevamente acá lo que se observa es que es la mujer la que se encarga de la etapa de la comercialización en la feria, y los hombres generalmente acompañan a estas mujeres para el armado y el desarmado del puesto, y también porque ellos trabajan, hacen changas en los campos de lunes a sábados, el domingo es el día de descanso, y lo aprovechan también para ir a la feria y dar un paseo, sociabilizar, encontrarse con otros productores y con otros feriantes. En cuanto a la antigüedad de estos feriantes, vemos que un 23% se incorporaron a la feria hace 4 o 5 años, y un 22% hace más de 10 años, que son los fundadores, que aún continúan. Esto también nos indica esta acción colectiva que, como vimos, surge en esta feria y se sostiene en el tiempo. En cuanto al tipo de actividades, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay actividades de subsistencia y también de acumulación. Y en cuanto al tipo de productos, este cuadro lo que hicimos fue analizar los rubros autorizados en la ordenanza y ver qué pasa con cada uno de ellos. Vemos que alimentos frescos, un 30,6% de estos puestos comercializan alimentos frescos, un 10,6% alimentos elaborados en el momento y un 0,6% productos artesanales no alimenticios. Esto lo que nos indica que hay un 41,8% de producción propia, mientras que el resto, un 58,2%, es reventa, lo cual es llamativo que casi el 60% de los puestos se dediquen a la reventa de artículos. Principalmente los que predominan, como ven, son los artículos textiles nuevos y usados, con un 20,6%. Después vienen productos de almacén, de bazar, de electrónica, artículos usados, y acá hicimos por ahí una separación, porque estos otros, si bien no están en la ordenanza, ¿sí?, como rubros autorizados, también podemos encontrar flores y plantas, y peluquería, ferretería y kiosco. Y este 21,1% es importante porque también son puestos donde se hace complementación de rubros, es decir, generalmente venden textiles y a eso le agregan algún producto de bazar, regalería, y esto generalmente es más notorio en las épocas, por ejemplo, en diciembre, que estamos cerca de las fiestas. Ellos venden estacionalmente esos productos, dado que tienen ese mercado, esa conveniencia de vender esos productos con motivo de las fiestas. En cuanto a los feriantes de frutas y verduras, vemos que el 57% comercializan frutas y verduras, un 38% solo verduras y un 5% solo frutas. Y vemos claramente 3 estrategias. Hay algunos que hacen producción propia y reventa, otros reventa y otros producción propia. Los productores hortícolas o frutihortícolas son solamente el 28%, que esto más o menos son 5 puestos. El resto lo que hacen es un 36,2% hacen producción propia y también reventa, y un 36,2% son revendedores de frutas y verduras.
En cuanto a la dimensión política, no voy a explicar mucho sobre esto por cuestiones de tiempo, pero sí quiero mencionar que hay conflictos en la feria y que podemos distinguir dos tipos de conflictos, internos y externos. Los internos son entre los feriantes por el uso del espacio y por la competencia comercial. Ellos por ahí, por el uso del espacio, justamente por esto, porque como funcionan en la vía pública es muy difícil conservar su lugar todos los domingos, entonces también eso genera como este conflicto. Y la competencia comercial es porque los precios no son definidos colectivamente, es decir, que no hay acuerdos de precios y tampoco hay acuerdos sobre la oferta diversificada. Entonces muchas veces eso también genera conflictos entre ellos, porque se observa cierta competencia en cuanto a los precios. Y por otro lado, los conflictos externos son los conflictos que existen entre los feriantes y la municipalidad por el uso del espacio público, entre los feriantes y los vecinos, porque muchas veces se obstruyen las entradas y salidas de las casas de estos vecinos o por los ruidos molestos. Recuerden que ellos se presentan antes del horario de apertura de la feria para armar sus puestos, y a su vez con otros comerciantes de la localidad, principalmente con verdulerías, que quizás también se quejan porque, bueno, están comercializando los mismos productos y a precios mucho más bajos. Acá algunas fotos para que vean dónde se encuentra ubicada la feria. Ven que acá hay casas, eso es lo que yo les digo, que por ahí se obstruyen las entradas y salidas de estas casas. Bueno, y también claramente por el movimiento que existe. Y por otra parte también esto es un conflicto porque los días que llueve se encharcan las calles, entonces también esto dificulta el armado y el desarmado de los puestos y también el paseo de la gente por esta feria. En cuanto a la dimensión ideológica y cultural, remarcar nuevamente que se observan muchas tradiciones que vienen de esta comunidad boliviana, que la podemos ver en la instalación de los puestos en la vía pública, que es muy común en los mercados bolivianos, la forma de exponer sus productos, el marcado y presente rol de la mujer en el aspecto comercial, la venta de comidas típicas, que esto es muy importante porque durante el recorrido de la feria se pueden ver empanadas típicas del altiplano y también sopa de maní y también algunas bebidas que son propias de esta comunidad y también los condimentos y especias que ellos utilizan para su cocina. Y también esto que veníamos mencionando de los procesos identitarios y de patrimonialización que se observan en esta colectividad y que se van afianzando con el tiempo. En cuanto a los actores, vamos a ver por un lado los feriantes. Estos actores, lo que nos preguntamos nosotros respecto a los feriantes es analizar qué tipo de actividad realizan, ¿sí?, para ver qué ingresos obtienen de esas actividades y poder ver si son actividades de subsistencia o de acumulación. Para ello, hicimos el relevamiento y se observó que el 77% de los feriantes, cuando se les preguntó el motivo de ingreso, respondieron que era por una necesidad económica, es decir, porque necesitaban ese ingreso para satisfacer las necesidades de ellos y de sus familias. Por eso esto nos indica que son actividades de subsistencia, ¿sí?, que son para satisfacer las necesidades en condiciones dignas. A su vez, un 9% nos contestó que tenían un interés particular, como puede ser hacerse conocidos por hobby, o porque tenían comercios sobre esas calles y aprovechaban esos domingos para sacar sus puestos y poder comercializar sus productos. Otro 9% nos contestó lo que nosotros decimos el ingreso adicional, lo que nosotros mencionamos como el problema de la verdura, que es aquellos productores que ya cultivan hortalizas en sus campos y que para que no se eche a perder la verdura en el campo, utilizan la feria como un canal de comercialización y para generar un ingreso adicional. Y por último, aquellos que cuando se les preguntó por qué ingresaban a la feria, ellos decían que porque eran fundadores, porque estaban desde el momento cero. Y esto también refuerza esta noción de acción colectiva. Un problema con el mouse. Bueno, a su vez,
cuando se les preguntó si la feria era su único ingreso, el 81% contestaron que no era su único ingreso, es decir, que trabajaban de otras cosas y que la feria les servía como una complementación de ingresos familiares. Y cuando se les preguntó si trabajaban en el campo, un 72% de ellos contestó que sí trabajaban en el campo, lo cual confirma esto de la pluriactividad que plantea Cáceres, donde se observan que además del trabajo en el campo, se dedican también a la actividad ferial para generar un ingreso adicional. Por lo tanto, podemos ver que de esto se desprende que existen actividades feriales que justamente lo que permiten es esa subsistencia, ¿sí? Esas actividades que permiten una mejora en el consumo y también esto del trueque en la propia feria. Y a su vez también se puede observar que hay actividades de acumulación. Cuando me refiero a acumulación, no es acumulación de capital, ¿sí? Como por ahí estamos acostumbrados a escuchar en el sistema capitalista, sino que es permitir un ingreso adicional por encima de la satisfacción de las necesidades en condiciones dignas, que les permitan, por ejemplo, la apertura de un negocio, el mejoramiento del puesto o mandar a sus hijos a estudiar. Luego lo que hicimos fue analizar estas prácticas, estas actividades y ver en los actores que nosotros reconocimos en lo que serían los actores de la agricultura familiar, los pequeños productores, los actores de la economía social y de la economía popular, qué estrategias llevaban. Y para los tres casos se pudo comprobar que tienen estrategias de reproducción simple, es decir, que están vinculadas a esa necesidad económica, que les permiten satisfacer las necesidades tanto de ellos como de sus familias, y a su vez les permite también realizar estrategias de reproducción social ampliada, que tiene que ver con esta generación de ese ingreso adicional, que en el caso de las unidades económicas de la economía social y popular tiene que ver con la reproducción ampliada de la vida, es decir, cuando nos referimos a esas estrategias que permiten satisfacer las necesidades de ellos, de los feriantes y de sus familiares en un periodo prolongado, ¿sí? en más de una generación, es decir, que es intergeneracional. Por otra parte, podemos hablar de las trayectorias sociolaborales de estos feriantes y se analizaron dos tipos de trayectorias. De horticultores, que son el 30,6% de los feriantes encuestados, y de no horticultores, que serían el 36,4%. Vemos que tuvieron motivaciones distintas, que también es distinta la participación en la feria, o sea, la cantidad de años que llevan participando, sus ingresos y sus actividades también, la composición del puesto y la residencia. Para el caso de los horticultores, por ahí lo más importante es que están motivados por una necesidad económica y por este problema de la verdura que no se echa a perder en el campo, entonces utilizan la feria como un canal de comercialización. Vemos que está integrado por los fundadores y por aquellos nuevitos de menos de un año. También vemos que son feriantes que solamente el 14% comercializan la feria y un 86% que se dedican también a otras actividades. La composición del puesto es familiar y la residencia son de Pedro Luras, Casubi y Pradera, es decir, que están muy próximos a la feria, entonces tienen que recorrer pocos kilómetros con esa verdura para poder comercializarla. Los no horticultores, en cambio, ingresan a la feria por una necesidad económica o por un interés particular, ingresaron hace 4 o 5 años, la composición del puesto también es familiar, pero también se observa unipersonal, es decir, de una sola persona, también se observa que algunos solamente comercializan en la feria y otros tienen otras actividades, ¿sí? Y por último, que son tanto de Luro como de Bahía Blanca, es decir, estos también se observa que tienen que recorrer más kilómetros para llegar a la feria y poder comercializar sus productos. En cuanto a los consumidores, se hizo una encuesta y se registraron las observaciones, ahí está la encuesta que se utilizó, y los resultados fueron que son de Luro, de Mayor Buratovich, de Ascasubi, de Pradere y de Viedma. La mayoría provienen del propio barrio, del barrio Bonacina, y son trabajadores golondrinas, ¿sí? Los trabajadores temporarios que llegan a la zona, puede ser de origen boliviano y también paraguayo, o los del norte argentino, que llegan a la zona, se instalan en esos barrios,
para poder trabajar en el cultivo de la cebolla y son los que frecuentan esta feria. Y cuando se les consultó por los motivos por los cuales compran en la feria, manifestaron los precios bajos, los productos frescos, que está abierto los domingos. Recuerden que muchos de ellos trabajan de lunes a sábados, entonces el domingo es el día que pueden hacer las compras semanales, y por esto también de la cultura y la identidad familiar, por lo cual deciden ir a la feria no solamente para la comercialización, sino también para hacer un paseo más de tipo recreativo. Por último, cuando vemos el impacto territorial de esta feria, ¿sí?, el impacto que genera sobre el distrito, sobre los 2 distritos y sobre el Valle Bonaerense del Río Colorado, vamos a analizarlo a través del concepto de desarrollo local y territorial de Rosenblum, dado que nos permite movilizar muchos conceptos. Entre ellos, las 2 aspiraciones fuertes que tiene el desarrollo, que es por un lado la cohesión territorial y por el otro la cohesión social. La cohesión territorial tiene que ver con esta integración tanto cultural, social, geográfica y económica que se da en el territorio a partir de esta feria, que se logra por la confianza de los feriantes, de los productores y también por las instituciones. Las instituciones me refiero a todo lo que fueron logrando los feriantes con el tiempo, como fue la comisión de feriantes y a su vez su estatuto y la ordenanza. Por otra parte, también vemos la cohesión social que se logró, que fue posible gracias a esta afinidad cultural que ellos tienen y que les permitió reforzar y reconstruir el capital social, es decir, su tejido social, que les permite también mantenerse en el tiempo. A su vez, todos estos actores, los actores de la agricultura familiar, de la economía social y de la economía popular, vemos cómo utilizan este espacio alternativo de comercialización logrando un proceso de aprendizaje, que esto tiene que ver con no solamente ir a la feria para comercializar sus productos, sino ir a la feria, aprender del vecino, del vecino feriante, me refiero, aprender, compartir saberes, experiencias, las técnicas para el cultivo de la tierra en algunos casos, estrategias de comercialización. Y esto también es posible, dado que esto implica un desarrollo que ocurrió desde abajo, lo que nosotros conocemos como una estrategia desde abajo, es decir, fueron los propios feriantes los que se organizaron y los que construyeron esta feria y los que posibilitan y se mantienen en el tiempo, logrando el desarrollo tanto local como territorial de ese lugar. Todo este análisis lo que nos permite también es ver las distintas dimensiones, no solamente la económica y productiva, como siempre decimos, sino también ver la dimensión sociocultural de esta feria y la político-institucional. Y por último, el análisis nos permite ver la feria como un proceso, ¿sí?, que se mantiene en el tiempo, y a su vez como una construcción social y colectiva con sus protagonistas. Por lo tanto, vemos cómo estos actores construyeron su propio mercado, contribuyendo al desarrollo territorial y construyendo esta otra economía. Vemos también cómo esta feria es este espacio social que mencionábamos como un lugar de encuentro y de socialización, y vemos también muy presente esta identidad territorial, esta colectividad boliviana, siendo protagonistas de su propio desarrollo. Acá vemos también 2 fotitos de cómo es el paseo los días domingos por esta feria, y de la cantidad de gente que asiste, que esto refuerza la permanencia de la feria en ese territorio. En cuanto a la expectativa de seguir en la feria, de los encuestados el 95% dijo que sí, lo cual esto reafirma el proceso de identificación colectiva que nosotros mencionamos. Y en cuanto al agregado de valor, vemos que hay 3 tipos, hay un agregado de valor económico, otro social y otro cultural simbólico. El económico se refiere al efecto derrame que ocasiona la feria, ¿sí?, sobre la comunidad y sobre el mismo valle, dado que el dinero se queda y circula por la misma, no se va a otro territorio, sino que el dinero siempre queda sobre el mismo territorio. Un agregado de valor social también, dado que se fortalece el sentido de pertenencia e identidad de este colectivo, que es la comunidad boliviana, y el agregado cultural que tiene que ver con esto de
la circulación que hay de información, de saberes populares, de experiencias y de conocimientos. Por último, se hizo una evaluación, quisimos ver cómo era el impacto de la feria sobre este territorio, y para eso observamos la evolución del valor agregado de la cebolla. Recordemos que la cebolla es el producto, el cultivo que mayor valor agrega al producto bruto de esta región. Entonces se observó su evolución en el tiempo y se lo comparó con la evolución de los feriantes. Y podemos ver que en los momentos en los que existen crisis económicas, o también podemos ver en el año 2015 que hubo una sequía muy fuerte en la zona, o la crisis hídrica de estos últimos años, a partir del 2019, que son hitos que a nosotros nos marcan caídas fuertes en la producción de cebolla, con todo lo que ello implica. Vemos cómo la feria funciona como una válvula de escape, es decir, cómo aumenta el número de feriantes, ¿sí?, en esos momentos, como un refugio para esas crisis, ¿sí?, cómo ellos se acercan para una salida laboral y económica en ese momento. Por último, vamos a ver las conclusiones de este trabajo de investigación de la tesis. Podemos concluir que la Feria Regional Barrio Bonacina puede definirse como un mercado local, como una feria comercial urbana, es decir, no como una feria de la agricultura familiar o una feria verde, sino que es comercial. Recordemos que casi el 60% de los feriantes se dedican a la reventa de productos. Vemos cómo los feriantes crean progresivamente ese nosotros colectivo, ¿sí?, esto que estamos viendo de esta identidad cultural, donde ellos en ese colectivo reproducen, ¿sí?, y van actualizando su cultura original, lo que se conoce también como el fenómeno de enjambramiento cultural de Sales Cueto, esto de que se emplace, de que la inmigración boliviana emplace en territorio argentino su propia cultura, y también se ve en la conformación de este barrio, que es el que contiene esta feria. Vemos también la identidad territorial de estos feriantes, lo que conocemos como la colectividad boliviana, que les permite la cohesión social en el territorio, cómo esta afinidad cultural les permite este espacio de encuentro e intercambio de saberes, donde construyen esta otra economía, la economía social y solidaria. A su vez, estas estrategias de reproducción social y económica nos evidenciaron formas de trabajo informal y economías de subsistencia, estas actividades que mencionábamos nosotros, que también pueden ser inscritas, ¿se acuerdan?, en el marco tanto de la economía popular y la economía social y solidaria, cuando nos referimos también a esto de la reproducción ampliada de la vida, ¿sí?, dejar de lado la lógica de la ganancia capitalista y empezar a ver esta reproducción ampliada de la vida que nos habla de otro tipo de acumulación de capital. También vemos que a lo largo de todos estos años se promueve y se va logrando un comportamiento cooperativo que podría encuadrarse en la economía social y solidaria. Sin embargo, todavía falta, por justamente el problema de la reventa y por esto de que no haya acuerdos de precios. Por ahí muchos de los feriantes los que nos mencionaban es que su idea es que ahora, cuando ya estén funcionando en un predio y no estén funcionando sobre la vía pública, sobre, más que nada por todos los conflictos que ello lleva, van a poder por ahí ponerse de acuerdo más en la oferta, también en fijar precios en común, porque también va a ser más fácil el ordenamiento de los puestos y demás. También vemos que la mayoría de los feriantes son mujeres, un 65%. Esto, recuerden que es la incorporación estratégica de estas mujeres en la parte de compra y venta. Y también algo importante es que, si bien esta feria presenta una ordenanza municipal, tiene una ordenanza municipal que le da viabilidad y la sostiene en el tiempo, se trata de una propuesta desde abajo, porque surgió sin organizaciones de apoyo, como por ahí estamos acostumbrados a ver en la mayoría de las ferias de nuestro país. A su vez, volver a decir que la feria no es un evento particular, sino que es un proceso, una construcción social y colectiva, y acá cobra mucha importancia el desarrollo territorial que se da en esta zona, y también es importante ver cómo esta feria regional, ¿sí?, está favoreciendo y potenciando nuevas acciones
en el territorio, porque también se empezaron a ver réplicas de ferias. Hoy por hoy hay feria también en la localidad de Mayor Buratovich y en Ascasubi, que también son de la misma comunidad, y entonces esto nos permite ver que es un éxito, digamos, esta feria, y que también se empiezan a ver réplicas, ¿sí? Y también como modelo de desarrollo local autogestionado. Por último, el aporte de nuestro trabajo es visualizar y dimensionar la importancia de las ferias, contribuyendo con ello a la generación de políticas públicas que impulsen su réplica a lo largo de todo el territorio argentino. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Josefina. Vamos a pasar entonces a las preguntas del jurado, dándole la palabra en primer lugar a la doctora Carolina Feito. Todo suyo, doctora. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por haberme invitado a la evaluación de esta magnífica tesis, que la verdad te digo, Josefina, me gustó muchísimo. Yo trabajo el tema de ferias hace relativamente pocos años, pero bueno, hace 32 años que estoy con la colectividad boliviana en el periurbano de Buenos Aires, y justamente estuvimos desarrollando ahora en pandemia, reconvirtiendo esto que vos decías de reinventarse, en la última parte de tu tesis, que comentás cómo continuaron después de tu estudio estos feriantes que se reinventaron. Nosotros llamamos reinventarnos, lo llamamos la reingeniería de la feria. Tuvimos que reinventar 3 ferias que coordinábamos. Yo coordino la feria de la Universidad de La Matanza desde 2015, y bueno, y armamos una feria virtual de distribución de productos elaborados artesanalmente, que armamos con canastas, y las distribuimos mediante nodos, que son en las casas de los feriantes. Ahora incorporamos proyectos de investigación, incorporamos becarios, bueno, hacemos entregas mensuales. O sea, tuvimos que hacer toda esta reingeniería de la feria, ¿no? Y la verdad que tu trabajo me pareció súper original, porque analiza las ferias como estrategia de acción colectiva y como herramienta de desarrollo territorial, ¿no? Por un lado no hay muchos análisis de ferias, porque es un tema que se empezó a tomar hace relativamente pocos años. Lo recogió el guante un poco el INTA, y bueno, después empezó a analizar más fuertemente, bueno, los clásicos trabajos que vos citás de Mercedes, ¿no? Caracciolo y toda la gente del IPAF Pampeana, al mando de Sergio Dumbrov, ¿no? Pero no hay trabajos específicos sobre las ferias. Hay muy pocas tesis sobre las ferias. En general son trabajos monográficos, como más descriptivos, pero yo no he visto análisis focalizados en la acción social y en las relaciones sociales y en los procesos identitarios asociados a este fenómeno de las ferias, ¿no? Por eso me parece súper, súper original tu trabajo, y aparte que justo lo traes en un momento de gran relevancia, no solo en los últimos años, sino particularmente desde la ampliación de los debates sobre la importancia fundamental de la agricultura familiar en Argentina, desde su rol de sector económico indispensable para la economía nacional, ¿no? Que incluye toda esta necesidad de promover, fomentar, apoyar, potenciar, acompañar el desarrollo de estas ferias como modalidad no solo de comercialización, sino como herramienta para el desarrollo territorial rural, que es así como vos lo proponés, ¿no? Me gustó mucho todo este concepto de incorporar la dimensión identitaria. Yo trabajo también hace varios años el mercado de Zaropalca, en la localidad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, que Andrés también lo conoce. Y el tema de la identidad étnica de los mercados, que están conformados desde asociaciones bolivianas, ¿no? Lo que llamamos el comunitarismo boliviano, de la colectividad boliviana. Bueno, de esto puede hablar Andrés mucho mejor que yo. Bueno, y esto el marco teórico que vos usás me parece absolutamente novedoso. La verdad que casi me parece una tesis de doctorado, por la manera en que vos analizás. O sea, no solo se nota que hay un gran trabajo de campo detrás, sino en la forma en que vos construiste el marco teórico, y después la forma en que lo aplicaste al análisis de los datos que trajiste del campo, ¿no? Este marco teórico novedoso, construido alrededor de estos grandes conceptos de la teoría social que vos definís, no solo los definís, sino que después los articulás y explicás para qué usás cada uno de ellos, ¿no? Territorio, desarrollo, acción social. Estoy leyendo, ¿no? Porque no usaste tantos que no los podría recordar. Identidad, economía social y solidaria, economía popular, el campo social, el tema del hábitus, toda la corriente burdiana, la agencia social, el espacio social como campo de juego, la gobernanza, las estrategias de reproducción,
y también conceptos propios de los estudios agrarios, territoriales y migratorios, ¿no? Todo el tema de la valorización territorial, el desarrollo rural, la pluriactividad campesina, la cohesión territorial, la identidad territorial. Bueno, haces como una articulación muy buena, orientada directamente a los fines y a las preguntas de investigación, a los fines que vos querés lograr, ¿no? No son conceptos cortados y pegados que, bueno, tratan de explicar algo así muy, muy por arriba, ¿no? Está muy bien desarrollado el marco teórico, y también me gustó mucho cómo desarrollaste la metodología cual y cuantitativa que planteás. Sobre todo desde mi enfoque etnográfico como antropóloga veo la aplicación de la reflexividad con todo esto que vos comentaste ahora en la exposición de los diarios de campo. Se nota mucho hasta en los testimonios que elegiste explicitar de los feriantes y de los entrevistados en general, tu intervención, o sea, la relación que entablaste con ellos, ¿no? Basándonos en que el trabajo de campo etnográfico parte de una relación social, y es una relación social en sí misma, y uno estudia relaciones sociales, pero a la vez está estableciendo relaciones sociales con los agentes que uno estudia, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención dentro de la mayoría de las tesis, digamos, que uno ve, es la sistematización de los resultados. Me pareció clarísima a través de todos los cuadros, diagramas, mapas y figuras que ayudan muchísimo al lector a ubicarse y a volver a retomar toda esta melange de conceptos que habías planteado más adelante en la tesis. Bueno, y este marco teórico muy bueno aplicado para el análisis de estos datos que obtuviste, ¿no? Con esta metodología que propusiste. Bueno, esto del estudio del fenómeno de las ferias desde una mirada integral y no solo económica, me parece fundamental, porque estos pocos análisis que te digo que hay de las ferias en general van a lo económico, ¿no? A ver cómo es el tema de los costos, cómo es la rentabilidad de los feriantes, cómo aportan a la economía local, pero no está analizado este fenómeno desde una mirada integral que incluya todas estas dimensiones político-institucionales, sociales, comunitarias, ¿no? La pertenencia de los feriantes a sus sistemas productivos y sociales, y esta permanencia dentro de sus sistemas productivos que vos denominás como reconexión con el territorio, la posibilidad de volverse a reconectar con el territorio, ¿no? Y bueno, y cómo la construcción de todos estos espacios alternativos va permitiendo redefinir estos territorios también, ¿no? Me gustó mucho esta idea de la feria como forma de vida y también como espacio vivido, ¿no? Como que no es, bueno, es lo que nosotros tratamos de explicarle a nuestros feriantes, que no es darles un lugar en la universidad, un espacio físico para que vendan sus productos, sino que es todo un proyecto que está detrás. Bueno, en este momento estamos muy a full con el tema de la cultura de la inocuidad, haciendo análisis laboratorio, porque el objetivo final es formalizar a estos feriantes, acompañarlos para un proceso de formalización que les permita registrarse, y a la vez estamos haciendo análisis de normativa sobre comercialización de agricultura familiar en Argentina. Para poder colaborar estamos articulando muy fuerte con el SENASA y con el INAL, para poder articular con ellos, darles herramientas, que me parece en este sentido que esta tesis es una herramienta muy importante, y la vamos a pasar a la gente con la que estamos trabajando de SENASA y de INAL, para que entiendan cómo funcionan estos espacios, para poder adecuar la normativa, ¿no? Del Código Alimentario Argentino a estos sectores de la agricultura familiar y también de la economía popular, ¿no? Bueno, esto del desarrollo territorial como cohesión social más cohesión territorial, y que esto da equidad social y sustentabilidad ambiental también. El tema de la familia como sujeto de análisis de la feria, el análisis de estrategias de reproducción social de la familia. Una cosa que no se ve tampoco en casi ningún trabajo sobre ferias es el tema del análisis de los consumidores, que nosotros siempre insistimos en que hay que reproducir y replicar el análisis del consumo, porque los feriantes dependen del consumidor, y se analiza siempre la feria como producción de saberes, producción de conocimientos, producción de productos, agregado de valor, pero siempre se deja esta otra parte del consumo del otro lado, ¿no? Este análisis de los consumidores y el análisis de las tramas de valor que también vos planteás, todo esto en el marco del reconocimiento de derechos, ¿no? Porque es como vos planteás en algún momento el derecho de hacer otra economía, de participar en otro tipo de economía, ¿no? Así que bueno, todo esto del refuerzo de la identidad étnica, que además les permite relacionarse con la sociedad receptora, porque bueno, ya te digo, vengo de larga data estudiando comunidades bolivianas por todo el periurbano de Buenos Aires, y evidentemente ellos no se hacen burbuja, digamos, no hacen guetos, digamos, sino que justamente
lo que se destaca de la colectividad boliviana en Argentina, que es la colectividad más fuerte, más grande, más importante numéricamente fuera de Bolivia, en todo el mundo, es esta relación que establecen con la sociedad receptora y cómo reproducen sus costumbres, pero además cómo las recrean y cómo las articulan, y las cambian y las reinventan, ¿no? con la cultura local. Y esta cuestión de la propuesta desde abajo, de cómo la autogestión realmente permite salir de la crisis, que podés mostrarlo a través de este análisis, que hay un caso específico en la localidad de Pedro Luro, en la provincia de Buenos Aires, donde pudieron salir de la crisis con esta autogestión, ¿no? Bueno, me interesa a mí la parte de regulación también y normativas, porque te digo que estoy justamente trabajando hace varios años con eso, la importancia de regular y normativizar estos espacios feriales, y este fortalecimiento también del asociativismo, el aprendizaje conjunto, la reactivación económica local, que implica no solo ingresos para los feriantes y reactivar su economía familiar, sino que todo un desarrollo económico local, ¿no? Y esto del armado desde abajo, que es interesantísimo, como a partir de una decisión y una acción individual, prácticamente de una sola persona, se produce todo un fenómeno social que después es reconocido por la comunidad, y después es formalizado a través de la asociación civil con personería, y después es normativizado por el Estado local. O sea que se produjo en muy pocos años todo una movida, ¿no? que es como muy interesante tu análisis para sentar precedente y para que realmente esto, como lo decís al final de tu exposición, se pueda replicar a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Bueno, y por último, lo que se me ocurre a mí cruzar todo lo que pusiste es con el momento súper actual, digamos, de última noticia, es el tema de la necesidad de reglamentación de la ley de agricultura familiar, ¿no? Que yo estuve trabajando, tuve el honor de haber participado en los debates previos al armado del texto de la ley durante 2 años, desde el Foro de Universidades para la Agricultura Familiar con la FONAF, y llegué a participar hasta principios del 2020, antes de la cuarentena, en parte de la reglamentación justamente del capítulo de comercialización, y bueno, la necesidad de reglamentación de esto para formalizar estos espacios y que tengan un encuadre, ¿no? Esta gente pueda seguir feriando, como dicen ellos que inventaron el verbo feriar, que puedan seguir feriando con acompañamiento y con una reglamentación acorde a las necesidades de ellos, ¿no? Una adaptación de las políticas, siempre decimos, y las normativas para la agricultura familiar y para esta otra economía, esta economía popular o economía social y solidaria, ¿no? Así que, bueno, yo había agregado como observación para el caso de publicación, agregar en el cierre, algún cierre un poco más armadito a las reflexiones finales, que lo hiciste en tu exposición, así que me parece que está completísimo todo. Así que bueno, te felicito porque me encantó el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Un placer escucharte. Gracias. Y muchísimas gracias, doctora Feito. Vamos a dar entonces la palabra ahora al doctor Andrés Barsky. Todo suyo. Bueno, muy bien. Bueno, Josefina, en primer lugar, repito un poco lo que decía Carolina, realmente te felicito por lo exhaustivo de la investigación, por la cantidad de trabajo. Bueno, felicitaciones a tu director, ¿no es cierto?, a todos quienes te acompañaron en este proceso de investigación. La cantidad de encuestas, un trabajo hecho con muchísima, digamos, a un nivel de profundidad, tomando un caso, además yo diría un caso ideal para trabajar al nivel que trabajaste vos, ¿no? En un lugar muy particular también, donde estas interacciones que se dan en el espacio, en el territorio, con la producción hortícola de las cebollas, que es tan importante en Argentina, toda la región donde trabajaste vos, y cómo esto repercutió, ¿no es cierto?, en la formación de esta feria, en estas interacciones, ida y vuelta, ¿no es cierto?, que hay entre si se quiere, un territorio, un espacio más regional, y el fenómeno que fue dándose con la conformación de esta feria, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que, bueno, yo anoté muchas cosas, espero, yo creo que más que preguntas son comentarios un poco en la línea de lo que decía Carolina, porque realmente hay mucho para poner en valor,
Es decir, bueno, todas estas cuestiones que de alguna manera fuiste haciendo esta ida y vuelta de la investigación, que es el marco teórico, el dato que refuerza el concepto que vos usaste en el marco teórico, así, esa ida y vuelta, esa espiral, que es la que uno busca que se logre, ¿no es cierto?, en un trabajo de investigación y mucho más de posgrado, de nivel de posgrado, y bueno, creo que eso está ampliamente logrado, ¿no? Y eso creo que es el nivel de descripción. Yo rescato muchísimo la palabra descripción, porque haces una descripción muy pormenorizada de un montón de factores, de procesos, de actores, que están presentes en el análisis, ¿no? Entonces me parece que todo eso es para poner muy, muy en valor la cantidad de encuestas, ¿no? Para un trabajo individual, me parece, ¿no? Yo diría satura, lo que uno diría, el trabajo realizado satura en el sentido de que lo has logrado muy por encima, a veces digamos, uno se encuentra con trabajos donde hay muchos menos encuestas o mucho menos trabajo de este tipo. Acá realmente has trabajado a un nivel y ha encuestado y con preguntas muy interesantes y con inquietudes muy interesantes, justamente viendo, a ver, inclusive digo, pudiste apreciar fenómenos que son muchos de ellos clásicos respecto a cuando se empiezan las ferias, y después esto, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, primero empiezan más bien productores hortícolas, ¿no? Y después aparece la intermediación, ¿no? Y que, bueno, siempre después, a la hora de pensar en la política pública, esa es un tema también, toda una preocupación muchas veces, ¿no? Porque muchas veces nos pasa acá también en el AMBA, es decir, la idea de pensar mercados bolivianos que se han ido conformando, para justamente darle un lugar a ese productor, que tenga otro ingreso, ¿no es cierto?, que pueda disponer de poder vender su mercadería, pero después aparece el factor de la intermediación, aparecen actores que no son productores, sino que tienen otro origen, otra dinámica, ¿no? Y que, bueno, y eso puede también entrar en conflicto con el diseño original o los actores originales de la feria. Así que, digo, analizaste muchas de estas cosas que aparecen, ¿no es cierto?, en el devenir de la feria. Entonces me parece que todo esto es muy para poner en valor, ¿no? El tema también, incluso lo que decía Carolina, es decir, el análisis de los compradores, es decir, esto también es muy importante en este caso porque el tema de los trabajadores golondrina, ¿no es cierto?, la conformación de la feria como un paseo familiar o como un lugar, ¿no?, como que empieza a tener una identidad que ya trasciende a la mera transacción económica, es decir, realmente hay una multidimensionalidad de cuestiones que aparecen que yo creo que es lo que es más valioso para poner en valor, ¿no? Bueno, después también aparece bueno, la cuestión acá de cómo lo vemos, ¿no? Uno que está en el AMBA, cómo vemos, también aparece, es inevitable entrar en el tema de ver cómo uno ve desde el otro lugar al territorio que estás analizando, ¿no? Entonces cuando uno piensa en Villarino, Patagones, estos partidos de la Patagonia bonaerense, y donde está este río extraordinario que es el río Colorado, que fertiliza toda una región y genera un valle extraordinario, al igual que el río Negro, son dos ríos extraordinarios de la Patagonia que son como nuestros ríos Nilos, yo siempre digo, acá en Argentina, porque realmente fertilizan toda una enorme meseta desértica, ¿no? Y bueno, en ese sentido también, pensando que acá se ha conformado, digamos, uno podría decir también que se ha conformado, que la feria es como un segundo paso después de la conformación de toda una región productiva previa, ¿no? Es decir, esta bolivianización que ya estaba presente en esta zona hortícola especializada que se ha conformado ahí, ¿no? Porque este no es el caso de un cinturón verde, esto es una zona hortícola especializada, exportadora, ¿no es cierto? Es decir, se puede comparar por ahí con Mendoza, ¿no es cierto?, con el tema del regadío, con la zona hortícola fuertemente especializada, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido tiene más puntos en común con zonas de regadío que con la pampa húmeda. Entonces, eso también es interesante de pensar, que realmente acá por ahí, si se quiere, la dinámica de la feria responde a una lógica preexistente o a una zona que se fue consolidando como tal, ¿no? Y que tiene esta impronta de zona hortícola fuertemente especializada, donde justamente los cuadrilleros, ¿no es cierto?, la gente que va y lo llevan en transporte y vienen y después gastan sus ingresos en la feria, es decir,
interacción económica que tiene que ver con un territorio ampliado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, ahí yo creo que tenés mucho para avanzar en eso, ¿no? Porque ahora que tenés la feria, bueno, la feria como instrumento para qué, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá en el AMBA, nosotros que tenemos más el problema del cinturón verde, por ejemplo, Diego Castro, que ha hablado de un ingeniero que ha escrito una tesis sobre las ferias, habla de escudo de mercados bolivianos, ¿no? Pero acá porque se está pensando, bueno, cómo preservar el cinturón verde del avance de la ciudad, entonces si estos mercados bolivianos, ¿no es cierto?, pueden servir de salvaguarda o de amortiguación para el avance de la ciudad sin planificación sobre el entorno, ¿no es cierto? Bueno, acá el tema es si la feria cómo contribuye al territorio, no solo en términos de identidad local, sino también como instrumento ampliado a nivel regional, ¿no? Es decir, para la política pública, ¿no? Es decir, para pensar ¿no? si se pueden replicar estas experiencias en otras localidades de la región o en la misma Villarino, ¿no? Es decir, ¿qué potencial de replicación tiene? Es decir, ahora ya te aparecen como preguntas mucho más complejas también, ¿no? Es decir, que la cuestión bueno, por ejemplo, también uno muchas veces al analizar las ferias se queda, por supuesto, en el centro del análisis, que es la cuestión de la feria, pero también esta cuestión de la informalidad, ¿no es cierto?, que las zonas hortícolas y mucho más donde hay hortalizas pesadas, ¿no es cierto?, la cuestión de problemáticas vinculadas a la informalidad en zonas hortícolas donde justamente, ¿no es cierto? Bueno, recuerdo, muchos años se discutió sobre las cooperativas de trabajo, que, ¿no es cierto?, en zonas hortícolas hicieron estragos en los años 90, particularmente en adelante. Entonces, en ese sentido, esperen que tengo un ruido acá, cierro la ventana para que... Ahí está. Entonces, les decía que digamos, esto también te sirve para un análisis ampliado de situaciones en las que se encuentran, ¿no es cierto?, porque también tenés productores por un lado, tenés trabajadores de la cosecha de la cebolla, ahí tenés todo un universo también complejo, ¿no? Entonces, ahí podés, digamos, ampliar el análisis pensando más en una escala regional, pensando bueno, ¿no es cierto? La feria es como una continuidad o como una nueva etapa respecto de algo preexistente, ¿no? Y bueno, y cómo la feria empieza a tomar otro peso y si eso puede incidir también sobre lo preexistente. Son como preguntas nuevas que me imagino que te irán surgiendo, o como, ¿no? Porque realmente, bueno, cuando uno piensa en el ordenamiento territorial, ¿no? Digamos, hay una vieja tradición, si se quiere, tecnocrática estatal, que es, bueno, acá tiene que haber tal cosa, acá. Pero cuando vas a la realidad, obviamente la sociedad ordena el territorio y esto muchas veces excede a las capacidades estatales o de gestión pública y demás. Entonces hay un ordenamiento territorial de hecho, entonces, bueno, el tema es la potencia que tienen estos fenómenos para que este ordenamiento territorial de hecho, sobre eso se pueda trabajar e incidir desde la política pública hacia nuevos objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso vuelvo a decir que la tesis tiene una riqueza muy interesante para que desde el nivel local se puedan pensar políticas, desde el nivel regional, ¿no? Si vos tenés ahí un entorno que es este valle, me pareció muy interesante esta comparación que hiciste al cruzar justamente, ¿no?, la crisis hídrica de la cebolla, la sequía, como eso, ¿no?, la feria termina siendo como si se quiere, un mecanismo de amortiguamiento, ¿no?, de amortiguación a situaciones económicas muy difíciles cuando estos problemas, como lo que ha pasado en el río Colorado, que ha sido bastante serio, ¿no?, el problema hídrico. Bueno, cómo la feria pasan a ser como, ¿no?, también instrumentos para contrarrestar esas situaciones. Bueno, así que me parece muy, muy interesante, creo que justamente la lectura de tu tesis despierta todas estas inquietudes, ¿no? Por eso creo que eso es lo más valioso, porque justamente mostrás un universo de actores muy, muy complejo, muy amplio. Entonces, y con toda una serie de cuestiones que van ocurriendo en un transcurrir de un tiempo corto, además, ¿no? Digamos que todo muy dinámico, y a esto sumarle la pandemia, que vos en un momento dado hiciste también una reflexión sobre la situación de pandemia.
Así que Sí. bueno, nada, eso, felicitarte por un excelente trabajo y bueno, entiendo que esto te despertará a futuro nuevas inquietudes y preguntas, ¿no? Porque me parece que justamente pasa por esta complejidad que has mostrado y que bueno, y que entonces creo que se abren muchos posibles caminos para avanzar y seguir pensando en este tipo de fenómenos, ¿no es cierto?, que como el que has analizado, como para pensar en el potencial que tienen como instrumentos y siempre también viéndolo desde la política pública. Así que bueno, te felicito. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Un gusto. Gracias. Y muchísimas gracias, doctor Barsky. Vamos a pasar entonces a nuestro jurado local, la doctora María Amalia Lorda. Todo suyo, Amalia. Bueno, en primer lugar hago un paréntesis, Josefina, y voy a agradecerles especialmente y otra vez a Andrés y a Carolina por haberse sumado a este acto y haber aceptado. Los dos tienen multiplísimas actividades, como la mayoría de los que estamos acá, pero quiero decir en un nivel de terreno que, como todos sabemos, es el AMBA y es Buenos Aires, con lo cual ahí se multiplican y se aceleran mucho más los conflictos y las problemáticas, pero para nuestro posgrado realmente, y esta formación PLIDER, es un orgullo contar con ustedes y con la mirada de su especialidad. Así que les agradecemos especialmente y perdón por si fuimos insistentes en el armado de esta cuestión que llegamos hoy. Pero realmente es un orgullo tenerlos entre nosotros. Bueno, y ahora sí, Josefina, y también lo hago extensivo a Roberto. En primer lugar, bueno, felicitarte por tu trabajo, porque una maestría, una tesis en sí, es un trabajo con mucha individualidad. Es un trabajo que hay que ponerle el cuerpo, la mente, el tiempo y todo lo que ya sabemos que los que pasamos, y vos que ya concluiste con esta situación, hoy siendo 2 en este acto, porque bueno, ¿tiene cuántos meses de embarazo? ¿6? 6, bueno. Hoy ya son 2, no son los mismos que cuando entregaron la tesis. Pero en esta cuestión, o sea, todo cambia, pero sí, como dijimos, vos le ponés, vos sos la principal responsable y la hacedora. Por eso es que yo a veces los corrijo cuando ustedes hablan en plural. No llores porque lloro yo, por favor, que soy de lágrima copiona. Cuando ustedes están en esta situación, no se puede hacer solo, sino también una orientación, y acá viene el lugar de Roberto. Realmente, bueno, es una dupla que se arma, en donde el rol del director es proponer los ajustes, los cambios, el escribir, volver a escribir, el decir no se entiende, por ahí a veces ingrato porque ustedes quieren terminar y uno le ve la otra parte, pero lleva a que cuando se forman buenos equipos, lleguemos a estos resultados. Entonces, eso es un poco lo que también quiero rescatar en esta situación. Concretamente voy a ser muy puntual porque los que me antecedieron fueron bien ejemplificadores. Quiero rescatar un aspecto que me encantó, que es la valorización de la calle como espacio productivo, es decir, como espacio público y productivo a la vez. El lugar que le diste a la calle y el lugar cómo lo describiste, cómo recabaste las fotos, cómo las caminaste y demás, lo pone en un lugar que en particular me pareció muy bueno, ¿no? muy aportante. También espectacular, y me gustó mucho, la generación y evaluación de la acción colectiva, con hechos concretos, con la paciencia y la pasión que le dedicaste a explicar esto, que son conceptos que pueden ser muy abstractos o muy teóricos, pero vos lo hiciste muy sencillo en la explicación, por lo tanto implica que lo tenés muy bien incorporado y lo hallaste muy bien en el terreno. Un excelente trabajo de terreno que está a las claras, ejemplificado en todo lo que explicaste, incluso desde tu inmersión desde vida, como también ahora como investigadora,
rescatás muy bien, y es un cambio en el rol de la mujer en el territorio, es un cambio porque en un comienzo, al comienzo en la década del 70 y demás, las mujeres no tenían este rol en la comercialización en nuestro territorio, sino que eran más bien las que estaban en los surcos sin hablar, y las que llevaban los bebés a cococho los dejaban en la punta del surco. Entonces este es un cambio en nuestro territorio, y hoy hace que el 65% de la comercialización esté en sus manos. Por lo tanto, visibiliza una cuestión muy importante para estas mujeres y para el rol en particular en el territorio, y es algo que realmente da satisfacción escucharlo y ver la comprobación de estos datos que vos nos traes. Quiero decir que siempre uno aprende a partir de estos trabajos que son tan focalizados. Me encantó el concepto de enjambramiento cultural, porque habla primero de un lugar que uno particularmente le tengo un gran respeto y admiración a pesar del miedo que les tengo al zumbido de las abejas, pero quiero decir, como comunidad, justamente plantea esta cohesión y estos roles repartidos, y me gustó mucho esa aplicación utilizada, ese concepto utilizado para la comunidad, porque habla desde un cariño y desde un afecto particular y desde una importancia que no siempre la reciben quienes son inmigrantes. Quiero también rescatar, y bueno, esto tiene que ver con lo que a cada uno le resuena. A mí en particular me resonó muchísimo, por nuestras trayectorias me refiero, ¿no?, de los que te estamos haciendo estos aportes. A mí me encantó la parte que resaltaste de proceso de aprendizaje, en esta cuestión de la cohesión territorial y la cohesión social. Porque cuando vos te parás desde un lugar de descubrir y afirmar que existe un proceso de aprendizaje, quiere decir que vos en el territorio o sos un sujeto aprendiente, es decir, un aprendizaje consciente, un aprendizaje con emoción, un aprendizaje con lo que para mí, que trabajo el tema de emociones y territorio justamente, me resignifica y me vuelve a encantar el tema de la investigación, que tiene que ver con llevar y trabajar con los sentimientos y lo que la gente le remueve y siente por su trabajo, por su feria, por su lugar, por su espacio vivido. Entonces eso se ve en vos, esa sensibilidad, lo lograste traslucir en tu escrito, es lo que yo siempre digo, también tu actitud, es decir, como alumna y como alumna en el proceso de la maestría, fue siempre con esta sensibilidad y con ojos muy abiertos, como digo a veces, para manifestar esta cuestión de querer aprender y escuchar con los sentidos, ¿no? Que tiene que ver a aprender a vibrar con lo que le pasa a la gente, y con esa cuestión que para mí es un pilar a alcanzar y a vivir, que es unir la investigación con el sentimiento de las personas, ¿no? Es decir, y desterrar, por supuesto, estoy de la vereda del otro lado, como se darán cuenta, que una investigación debe ser objetiva. Cuando uno trabaja en el terreno, uno debe, es decir, como cuando uno mezcla esta cuestión, deja de ser objetivo o deja de ser académico o investigativo. Para mí es un valor que se suma, porque justamente es cuando una investigación tiene sentido, porque uno trabaja por lo que la gente, o sea, uno no trabaja por un paper, ninguno de los jurados que estamos acá, que los conozco y puedo decirlo, trabaja para tener un paper más en un renglón de su currículum, sino que los tres tenemos esta coincidencia con los terrenos que hemos trabajado o que trabajamos. Por lo tanto, eso me encanta escucharlo, me encanta verte en esta etapa. Y una única pregunta para que un poco nos devolverte a vos la palabra y el futuro prospectivo que pueda llegar a tener, es preguntarte de qué manera ahora, en esta etapa que estás, de haber visto tu trabajo y tu evolución, es decir, el de la propia feria, podés ver
que impactaría tu investigación, tu aporte en la continuidad y fortalecimiento de las ferias? Bien. Bueno, un poco, bueno, gracias Amalia por todo. Un poco por ahí, que fui anotando por ahí cosas que me fueron diciendo y que también tiene que ver con esta respuesta. Lo que decía Carolina en un principio, esto del vínculo, me costó al principio porque por ahí cuando la gente te ve llegar a una feria y te ve con un cuadernito y que vos te acercás para preguntar, eso como que le genera un poco de ruido y de incomodidad y no saben si vos estás por una cuestión política, si estás por... O sea, ellos también ante esa situación me pasaba que al principio me costaba un poco acercarme y que por ahí me den información. Fue clave el contacto también con la comisión. Yo hice contacto con el presidente de la comisión de feriantes, le planteé toda la situación y él a su vez habló en la comisión, explicó que iba a ir una persona, que iba a hacer preguntas y demás, entonces también es un poco como que relajó. Y también, gracias al consejo de una amiga y colega también, ella me dijo, presentate y explicar lo que estás haciendo para que el otro también tenga esto de que sepa cuál es tu finalidad. Y la verdad que fui muchas veces y al principio costó y después la gente hasta me esperaba porque por ahí me pedían que le saque foto a los puestos o me esperaban para contarme cosas, eso también pasó. Se genera un vínculo muy fuerte y por ahí me pasaba que esto de que funcionen en la vía pública, yo no alcanzaba a relevar por ahí una cuadra en un día. Y cuando iba el siguiente fin de semana, ya se me habían cambiado todos, entonces por ahí pasaba por algún puesto y decía, ya te entrevisté, ¿no? O ya estuvimos juntos. Y por ahí pasaba esto, que a veces justo repetía algún puesto y me decía, no, pero te quiero contar algo más. Entonces, eso también era lindo porque se fue generando esto que siempre decimos, la construcción colectiva del conocimiento. Y me permitió generar el vínculo, no solamente con los feriantes, sino también con la comisión. Y también, bueno, esto de que yo sea de allá, también me ayudó mucho porque la verdad que me ayudaron mucho también los extensionistas del INTA, los concejales. Mucha gente cooperó para que se haga un vínculo fuerte y bueno, y podamos tener este resultado hoy en día. Y muchos de ellos hoy están presentes también, y yo creo que, bueno, esto de la continuidad, me parece que hay mucho para hacer todavía en Villarino. Creo que este insumo nos va a servir a todos. La idea es después sociabilizarlo, ya sea con la gente del INTA, con el municipio, y ver de qué forma se puede continuar y de qué forma esto también puede ayudar. Ya hoy por hoy, lo que por ahí decía también Andrés, hay 2 ferias, gracias a esta feria. En el 2017, si no me equivoco, comienza a funcionar una feria en mi pueblo, en Mayor Puratovich, que hoy todavía continúa, y también hay una feria en Ascasubi. Entonces, esto ya se empieza como a contagiar en otros pueblos, y bueno, y la idea es ver si también se puede replicar en el resto del partido, no solamente en la zona sur, como decimos nosotros, que es el área de riego, también ver si se puede extender para la zona norte y seguir como incentivando y motorizando estos canales alternativos de comercialización, que bueno, que yo considero que son sumamente importantes y que contribuyen al desarrollo territorial de una forma extraordinaria. Muchas gracias, Josefina. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Amalia, y bueno, y muchísimas gracias a los 3 miembros del jurado. Hago extensivo el agradecimiento de Amalia, a la doctora Feito y al doctor Barsky por haber colaborado con nuestro programa de posgrado, sabiendo la enorme cantidad de actividades que tienen, y la verdad que es un placer contar con su experticia. Y Amalia, también muchísimas gracias por participar, por haber aceptado, y sobre todo, bueno, en realidad, en relación a
su desempeño como directora de la maestría también. Es un placer tenerte aquí en este comité, así que muchísimas gracias a los tres por toda su participación y por todo lo que han comentado. Y bueno, y vamos a dar entonces ahora la palabra al director de la tesis, el doctor Roberto Bustos Cara. Así que Roberto, todo suyo. Sí, muchas gracias. Espero ser corto en esto. La primera cuestión, agradecer primero a los jurados que prestigian el sistema de posgrado que nosotros tenemos, y en particular esta maestría que tiene una cierta trayectoria ya. Está la directora acá presente, y que tuvo desde el principio una perspectiva particular de generar una crítica sobre la propia acción de los que intervienen en el territorio más directamente, específicamente los extensionistas, que podríamos poner algo así como animador territorial, en el sentido de animar, de acompañar procesos más o menos espontáneos, en otros casos inducirlos más directamente, pero sobre todo en el caso de procesos que surgen espontáneamente en situaciones particulares, hay ahí un aprendizaje mayor. Yo sé la dificultad que es trabajar en el territorio para aquellos que intervienen desde las políticas públicas, pero en estos casos, cuando hay una cuestión espontánea, se muestra bastante clara esos espacios que a veces se producen. Muchas veces, al generar una intervención, entonces hay una apropiación también del propio técnico de la situación, y se escapa un poco de la mano de los protagonistas reales, que son aquellos que están en el territorio, sufriéndolo y generando su actividad. La tesis permitió ver muchos de estos aspectos. Por eso se tomó en principio más acción colectiva que movimientos sociales u otro tipo de conceptos que permitirían una intervención, a lo mejor desde el conflicto, que a veces resulta más un conflicto ideológico que un conflicto de tipo de vida cotidiana de los que intervienen en una situación. En ese sentido, la feria ha sido, para la tesista, pero también para mí, una suerte de campo de ensayo, de perspectivas de análisis. Por eso te agradezco todo ese trabajo, todo ese involucramiento en el terreno, que de ninguna manera en mi caso podía hacer, y que yo aprovecho por lo menos por la curiosidad técnica, académica, de y seguir esa reflexividad, ¿no? En realidad también otro aspecto es que muchas veces uno se cuestiona para qué y por qué y qué utilidad tienen las tesis, ¿no? Yo no lo voy a decir así porque estoy dirigiendo un sistema, pero claro, nosotros contribuimos a la posibilidad de reflexividad del sistema. Esa palabra que se puso de moda, que Giddens, lo pusieron muy en el centro de las ciencias sociales, y que efectivamente analizar, observar las acciones propias. Muchas veces uno piensa, bueno, ¿para qué hago esta tesis y queda ahí? No, efectivamente estamos generando un registro de datos, en este caso bastante exhaustivo, que permite profundizar una reflexión, una reflexividad, y ese es el aporte, y sobre todo cuando esa reflexividad se hace con los protagonistas concretos, que en este caso son muchos. También la tesis muestra la complejidad de un proceso, no es solo la agricultura familiar, no es solo la economía social, etc. Y sobre todo es posicionarse en un proceso, Es decir, siempre va a haber la necesidad de tomar en cuenta la informalidad, aunque uno tenga como objetivo que se llegue a una formalización. Además, no es simple la formalidad es compleja y tiene que alimentarse de las condiciones de la informalidad. Entonces, si no lo vemos como un proceso y lo vemos como algo definitivo, pues la política pública no es eficiente de ninguna manera, y menos en un momento difícil como ahora. Yo no voy a decir más porque si no me engancho
en reflexiones que podríamos y que me gustaría compartir, pero en otro caso. Yo le agradezco a los jurados, le agradezco a Josefina, le agradezco a Ana también, que siempre ha estado ahí luchando desde la Secretaría de Posgrado para organizar en estas condiciones las defensas de tesis. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Es todo colaborativo, como todos los procesos. Josefina, ¿querés decir unas palabras antes de terminar? Bueno, gracias, Ana. Sí, decirle gracias a todos, principalmente a Roberto, por acompañarme y bueno, por todo el apoyo durante todo el trabajo de investigación, por toda la libertad que me ha dado, por sus consejos, también por rescatarme en esos momentos que por ahí uno se pierde, y siempre el llamado de Roberto era clave para ver por dónde andaba y que me estaba dando vueltas en la cabeza, que eso fue muy importante, por ayudarme también a hacer ese recorte, o bueno, estas cosas que a veces pasan cuando uno está haciendo una tesis, que esos momentos que uno no sabe por dónde seguir. La verdad que hemos transitado un camino muy lindo, así que muchas gracias, Roberto. También decirle gracias a mi familia, a Pancho, bueno, a todos los que me acompañaron, a mis compañeros, no quería llorar, pero bueno, a todos mis compañeros de la Plider, que realmente han sido claves en este camino, a Belén, Cintia, Pablo, que ahí los veo conectados, a mis amigas, Caro, que es concejal, que también siempre me apoyó mucho, falta Fabián también, que no se pudo conectar, pero que realmente mucha gente que contribuyó, los extensionistas del INTA, que ahí veo que está Pablo también, Pablo Palacios, Rolando, también Julián, mucha gente que realmente siempre respondieron mis llamados, WhatsApp, y toda la buena predisposición de toda la gente que colaboró para que hoy en día estemos todos acá. Gracias a mis amigas también, a la familia de Pancho, veo que está Inés, Ceci, también claves en todo este proceso, Anita, Vane, Marju. Bueno, gracias a todos y un placer enorme escucharlos, a Carolina y a Andrés, y a Amalia también. La verdad que tenía un poco de miedo cuando me dijeron el jurado, pero para mí es un honor y un orgullo enorme, así que muchas gracias. Podemos aplaudirla ahora, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos a pasar entonces ahora al momento de deliberación del jurado, con lo cual voy a interrumpir la grabación unos minutos y volveremos con ustedes más tarde. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la espera. Entonces, vamos a proceder a la lectura del acta de defensa de la tesis. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 26 días del mes de octubre de 2021 y siendo las 10 horas, se constituye por videoconferencia bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de maestría en procesos locales de innovación y desarrollo rural, PLIDER, la doctora María Carolina Feito de la Universidad Nacional de La Matanza, el doctor Andrés Barsky de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la doctora María Amalia Lorda de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es las ferias como estrategias de acción colectiva, reproducción social, económica y desarrollo territorial, el caso de la Feria Regional Barrio Bonacina de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Presentada por la licenciada Josefina Blanco, documento nacional de identidad 31.491.941 y dirigida por el doctor Roberto Bustos Cara. El trabajo es original, ya que analiza las ferias como estrategias de acción colectiva y como herramientas de desarrollo territorial. No hay muchos análisis sobre esta modalidad alternativa de comercialización que constituyen las ferias,
y sobre todo no se encuentran análisis focalizados en la acción social, las relaciones sociales y los procesos identitarios asociados al fenómeno de las ferias. Está muy bien desarrollada la metodología cuantitativa planteada, así como el detalle de las técnicas utilizadas, duración y objeto del trabajo de campo realizado. Las conclusiones alcanzadas son acordes al desarrollo de los resultados obtenidos y corresponden a una muy buena aplicación del marco teórico construido por la autora para el análisis y tratamiento de los datos obtenidos mediante la metodología propuesta para alcanzar los objetivos. Los resultados de este trabajo presentan un importante e interesante aporte teórico para el abordaje del estudio del fenómeno de las ferias desde una mirada integral y no solo económica, así como para el desarrollo de modalidades de intervención y políticas públicas para estas experiencias de comercialización que permiten el desarrollo de los territorios. A lo largo de todo el documento se observa una claridad y redacción muy precisa, amena, que permiten acompañar el discurso analítico e interpretativo de la tesista. Asimismo, se destaca el valioso aporte en la construcción de esquemas y la presentación de cuadros, gráficos, mapas, así como la ilustración a través de fotografías que constituyen un muy buen complemento para la comprensión de la tesis. La exposición fue clara y exhaustiva y respondió satisfactoriamente a todas las preguntas del jurado. La síntesis que logró mediante los medios audiovisuales utilizados permitió argumentar muy bien los aspectos centrales de la tesis. También se destaca la selección de conceptos clave y recursos expositivos para cumplir con los tiempos estipulados que permitieron dar cuenta de la investigación realizada. Se recomienda su publicación agregando un cierre a las reflexiones finales en el escrito. Por lo expuesto, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con la calificación de 10, mención sobresaliente, así que muchísimas felicitaciones, Magíster Josefina. Pueden todos desactivar sus micrófonos y darle un muy fuerte aplauso y el mayor de los éxitos. ¡Bravo! ¡Bien, José! Felicitaciones. Felicitaciones. Bien, José. ¡Bien! Gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a Roberto por la dirección y a Amalia por la nueva egresada. Bueno, Así es. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos con el jurado, ¿no? A Andrés, que le hemos presionado un poquito. Significa un aporte muy grande para nosotros. Es una maestría que tiene una trayectoria grande, tanto en La Plata como en Mar del Plata y acá. Y bueno, es importante que tu participación por tus conocimientos. Por supuesto, Carolina Feito también es muy importante. Para mí fue un placer, yo estaba esperando que se defienda, les decía cuando debatíamos el dictamen, para poder difundirla, porque la necesitamos para varios trabajos que estamos haciendo ahora con ferias y es un análisis muy, muy valioso, así que por eso recomendamos la publicación. Aparte está muy bien escrita, que estaría bueno verla en libro, digamos, como publicada. Perfecto. Muy, muy buena, la verdad que felicitaciones a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Y felicitaciones, Josefina. Gracias, muchísimas gracias. Para lo que viene, Josefina, ¿eh? Sí, ahora te quiero ver con lo que te viene. Yo les comentaba a Amalia y a Ana y a Andrés que yo me enteré que estaba embarazada de mi primera hija hace 31 años, unos días antes de defender mi tesis de licenciatura, que estaba con un pánico, con un miedo atávico y en la Facultad de Filosofía y Letras, y me enteré encima que estaba embarazada, así que fue toda una mezcla de emociones. Así Sí. que te entiendo perfectamente, Sí, te porque entiendo. es un momento muy, muy especial. Así que bueno, felicidades. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, un orgullo y un honor todo este proceso y bueno, y haberlos tenido como jurado también. Así que muchísimas gracias. festejar. Bárbaro. Bueno, ahora a festejar, a descansar y a festejar. Sí, ya. Bueno, que tengan buen día.